Bueno, pues la candidiasis crónica es una enfermedad que afecta a varias partes del organismo y que en realidad se está tratando como de una forma local cuando en realidad el problema es más bien general. Afecta, por ejemplo, pues a la zona vaginal en la mujer con muchísima frecuencia. También a veces en la mucosa oral, por ejemplo, cuando uno toma un antibiótico y al cabo de 2 o 3 días, pues, oiga, que es que he tenido que dejar el tratamiento, que me sienta mal, que me han salido unas llagas en la boca. Bueno, pues eso no es de reacción, o sea, es una reacción, pero como consecuencia de que ese antibiótico ha alterado la flora intestinal y las cándidas, que todos tenemos una pequeña cantidad controlada en el intestino, controlada por esa flora intestinal, pues al alterarse esa flora, pues entonces se pone en marcha el mecanismo de reproducción de esa candidiasis. Por otra parte hablamos de candidiasis, pero en realidad el término más científico sería hablar de micosis, porque podrá ser esa infección por hongos, pues por cándidas. Dentro de las cándidas incluso hay varios tipos, la albicans, que es la más frecuente y la más nefasta por otra parte, también la Krusei parapsilosis, también incluso hay otras como el Geotricum, y en cualquier caso todas estas infecciones siempre se asienten donde se asienten, es decir, en vagina, en boca, en las uñas de los dedos, que entonces hablamos de onicomicosis, pues en cualquier caso siempre están además en el intestino, y ese es el error que se está cometiendo hoy en día en el tratamiento de la candidiasis, y por eso es una patología que está produciendo tantísimos problemas hasta el punto que el 80% de la población está teniendo infecciones de este tipo, aunque en la mayoría de los casos no lo saben, y especialmente el hombre, porque muchas veces vienen a tratarse las señoras con un problema de candidiasis vaginal y hay que tratar también a la pareja. Por otro lado, los síntomas que se producen, bueno, pues sobre todo picor, escozor, que puede ser en el caso de la mujer pues después del acto sexual, durante, sobre todo unos días antes de la menstruación, es muy típico porque cambia el pH vaginal y eso favorece a un terreno que, o sea, crea un terreno que favorece muchísimo el que proliferen del intestino a la vagina esas cándidas. Es muy importante el diagnóstico y sobre todo aquí es donde también hay errores, porque una candidiasis vaginal no solamente requiere un diagnóstico con un cultivo, un frotis vaginal, sino que lo que hay que hacer sobre todo es un análisis que nosotros hacemos, que se hace con orina, y donde buscamos determinadas sustancias que solo están en el organismo si hay determinados hongos o determinadas bacterias en el intestino. Y esto es clave porque depende del tipo de cándida, de si es otro tipo de hongo, si viene acompañado o no de alguna bacteria, si está alterada o no la permeabilidad intestinal. Bueno, pues según todo esto, el tratamiento es diferente y esa es la complejidad y a su vez ese es el arte en el tratamiento de la candidiasis crónica. Y las consecuencias, bueno, pues son brutales. O sea, hay personas que están deprimidas desde hace 20 años tomando antidepresivos sin llegar a estar bien, y en realidad lo que tienen es una candidiasis crónica, y personas también que tienen una artritis reumatoide que no se controla de ninguna manera y lo que tienen además es una candidiasis crónica. Y bueno, todas estas personas que según lo que comen se les hincha la tripa, se comen un bocadillo o una pizza y se les pone la tripa así, o personas que de repente pues tienen una irritabilidad sin motivo que no se aguantan ni ellos. Bueno, pues todos estos síntomas, que son múltiples y que también se pueden ver en nuestra página web, en el apartado correspondiente a candidiasis, pues todo esto tiene que ver con la candidiasis. Y si no se trata esa candidiasis, hagamos lo que hagamos, ese paciente no va a estar bien nunca. Y ese es el problema y esa es la importancia de hacer un buen diagnóstico y para con eso protocolizar un tratamiento personalizado.